Semana mayor, como la conoce todo el mundo, Semana Santa, pero para nosotros los hijos de Dios todas las semanas son santas. ¿Por qué? Porque a través de la sangre del Cordero fuimos santificados. Así que nosotros caminamos en Semana Santa constantemente, todo el año. Para nosotros esto no es una semana especial, pero se conmemora o se recuerda la muerte del Cordero inmolado, pero más que todo la resurrección. Así que yo quiero ministrar bajo el tema viendo al resucitado. Dile que está a su lado, viendo al resucitado. Hoy quiero hablar de este tema que es uno muy poderoso, porque si logramos entender lo que el Espíritu nos quiere hablar, será muy beneficioso, porque veremos a Jesús en la dimensión de gloria que Él nos quiere mostrar. Déjenme repetirle esto. Si logramos entender por el Espíritu lo que es ver al resucitado, podremos ver a Jesús en una dimensión de gloria que nunca antes le hemos visto. No es lo mismo conocer al Jesús histórico que conocer al Jesús resucitado. Porque el Jesús resucitado es aquel que su cuerpo ya fue glorificado, fue el que subió al Padre. Jesús el resucitado es el que está sentado a la diestra del Padre, el que tiene todo poder, y que dice el libro de Filipenses que fue exaltado hasta lo sumo. Es aquel que dice la palabra que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. O sea, es aquel que puede hacer posible cualquier cosa, es aquel que venció la muerte. Escuche bien, esto es muy interesante saberlo, porque ¿sabe qué? Cuando usted mira el problema mayor que tiene el ser humano, ¿sabe cuál es? La muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no se puede resolver. Una vez tú te mueres, te moriste. Si tienes un problema financiero, lo puedes resolver. Si tienes un problema familiar, lo puedes resolver. Si tienes un problema económico, lo puedes resolver. Si tienes un problema con tus hijos, lo puedes resolver. Pero ¿qué tal si te mueres? ¿Cómo lo resuelves? Pero Jesús pudo resolver ese dilema. Jesús se murió y dijo: tranquilo, que no ha pasado nada, voy a resucitar. Y lo más poderoso es que lo anunció antes de hacerlo. O sea, Él sabía el poder que habitaba en Él. Él sabía el poder que había en el Dios Todopoderoso, que lo envió a morir, pero había una garantía de resurrección. ¿Por qué les digo esto? Porque si tú conoces al resucitado, tú sabrás que el resucitado está por encima de cualquier problema que tú puedas estar viviendo hoy. Cuando se te revela el resucitado, tú dices: si Él venció la muerte, que resuelva mi problema no es nada. Si Él venció la muerte, que captura el corazón de mis hijos, nada. Si Él venció la muerte, que cambia mi problema financiero, nada. No es lo mismo conocer al Jesús de la historia, al que hemos escuchado predicar, al que tú lees en la Biblia, a que por el Espíritu se te revele el Cristo resucitado. No es lo mismo oír hablar de Jesús que verlo. Déjeme decirle esto: no es lo mismo oír hablar de Jesús que verlo. No es lo mismo escuchar o leer de Jesús de ver al que resucitó, y no solamente verlo, sino caminar con Él. No es lo mismo saber que el que resucitó camina contigo de día a día, que siempre está ahí a tu lado. Es interesante ver cómo todos han escuchado de Jesús, pero no todos pueden verlo. Déjenme repetirle esto: hay mucha gente, la mayoría, el mundo entero ha escuchado de quién es este Jesús, pero no todos pueden verlo. Porque para verlo hay un requisito que no es negociable. Déjenme repetirle esto: para poder ver al resucitado hay un requisito que no es negociable. Y lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 3. El verso 16 de 2 de Corintios capítulo 3. Mire lo que dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo qué? Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay gente hoy en día que han escuchado de Jesús, pero tienen un velo. ¿Cuál es el velo? Que todavía no han confesado a Jesús como su Salvador. Porque cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador, entonces el velo que se rascó en el templo se te rasca en los ojos. Déjeme repetirle esto: cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador, dice que Jesús, cuando murió, el velo se rascó. ¿Para qué el velo se rascó? Es la pregunta que tenemos que hacer. El velo se rascó para que ahora tú no tengas que tener ningún intermediario, no haya ningún sacerdote, no haya nadie que tenga que llevarte directamente a la presencia y puedas mirarlo cara a cara. Para eso el velo se rascó. Pero si tú no confiesas al Señor como tu Salvador, tu velo sigue rasgado. Pero ¿sabes qué? Aun cuando confesamos al Señor como nuestro Salvador y el velo es rasgado delante de nuestros ojos, muchas veces tenemos velos que nos impiden verlo. ¿Cuál? El velo de la preocupación,
el velo de la tristeza, el velo de la agonía, el velo de la incertidumbre. Hay muchos velos que hoy en día tienen a los cristianos cautivos y no pueden ver a Cristo el resucitado. Usted tiene que entender que Cristo está por encima de su tristeza, por encima de su preocupación, por encima de su problema. El Cristo resucitado siempre está disponible para aquellos que están dispuestos a creer que Él resucitó de entre los muertos, que Él tiene todo poder, que se le ha dado toda autoridad para quitar enfermedad, para quitar preocupación, para trabajar con tu casa, para trabajar con tus hijos. El Cristo resucitado no tiene límites. Escucha bien, el Cristo resucitado no tiene límites. Me cautiva ver que Jesús, el Jesús que estamos hablando, el histórico, estuvo con los discípulos. Él hizo milagros, Él levantó los paralíticos, Él hizo cosas extraordinarias. Pero el Jesús resucitado dice que se le apareció y cuando de repente miraron así, no estaba. ¿Por qué? Porque atravesó una pared. O sea, el Cristo, el Jesús no pudo atravesar una pared, pero el Cristo resucitado pudo atravesar una pared. ¿Por qué me plasma esto, pastor? Porque no hay pared, no hay problema, no hay dilema que nuestro Cristo resucitado no pueda atravesar. No hay nada que lo pueda detener. No es lo mismo el Jesús que hace milagros al Cristo resucitado. El Jesús que hace milagros es el Jesús que la iglesia conoce, aquellos que la iglesia tiene fe. Pero el Cristo resucitado es el que se levantó de entre los muertos y te dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? No hay pared, no hay dilema, no hay lindero que pueda detener lo que el Cristo resucitado es capaz de hacer. La iglesia tiene que conocer al Cristo resucitado, y este se conoce por el Espíritu. Cuando usted en el Espíritu puede ver cosas que otros jamás podrían ver. Me cautiva que hay un hombre en la Biblia que usted lo ha escuchado, Job. Cuando usted mira la historia de Job, dice que se presentó Satanás delante de Dios. Y Dios le dice: ¿qué acaso no has visto a mi siervo Job? Hombre recto, íntegro, temeroso de Dios. O sea, lo que nos está queriendo decir es que Job conocía a Dios. Job tenía intimidad con Dios. Pero este mismo Job, en el capítulo 42, luego de que pasa todo el vituperio que pasó, que los hijos se murieron, que le llevaron el ganado, que el fuego consumió su casa, en el capítulo 42 Job dice: de oídas te había oído. ¿Cómo alguien que tiene intimidad con Dios puede decir: de oídas te había oído, pero no te había visto? Es que muchas veces vas a ver a Jesús en el problema y no cuando la cosa está bien. Muchas veces vas a ver a Jesús en medio de tu peor dificultad y no cuando todo está caminando en orden. Es que queremos ver a Jesús solamente cuando estamos felices, solamente cuando todo va bien. Pero no, permíteme decirte que Jesús muchas veces aparece cuando ya la niña murió. Muchas veces Jesús aparece cuando el vino se acabó. Muchas veces Jesús aparece cuando no hay pan, pero hay un niño que tiene panes y peces. Muchas veces Jesús aparece en la peor circunstancia y allí te dice: es que yo estoy aquí. No creas que la circunstancia te va a vencer o te va a liquidar. Yo vine a decirle a una iglesia que nosotros le servimos a un Dios vivo. Buda no se pudo levantar, Mahoma no se pudo levantar, pero Cristo al tercer día, la piedra fue removida, el lienzo fue doblado, y cuando fueron a verlo ya no estaba en la tumba. Tu Dios y el mío no está en una tumba, está en nuestros corazones. Tu Dios, el mío, no está en una tumba, está vivo y está presente. El Dios que tú y yo le servimos es un Dios vivo, es un Dios de poder, es un Dios de alcance, es un Dios que puede. Diga conmigo: Dios puede. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. No le servimos a un mito, no le servimos a una historia, le servimos a un Dios que resucitó. Por eso nosotros no estamos en una religión, nosotros estamos en una vida abundante, en la vida de aquel que venció la muerte. Aleluya. Libro de Lucas. Vamos a ver algo aquí, libro de Lucas. Tengo que guardar energía porque predico a las 6 en Isabela. Aleluya. Que Dios me guarde, me cuide y me lleve con bien. Y no voy a coger un helicóptero jamás. Me voy en carro. Basta con Kobe, con el río Hudson. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 25. Mire lo que dice allá. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, diga conmigo, tenían un velo. Jesús caminando con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados. ¿Para qué? Para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Diga conmigo, el velo de la tristeza. Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Déjenme repetirle este texto. De Jesús. ¿Qué es Jesús? El Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día. Diga conmigo, hoy es el tercer día. Ay, que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron: Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando leemos esta historia, tenemos que analizar en qué contexto está sucediendo. Y ustedes escucharon que ellos mismos dijeron que era el tercer día. O sea, está sucediendo en el contexto de la resurrección. El día que Jesús mismo anunció. Jesús dijo: derribaré este templo y en 3 días reconstruiré. Los fariseos no entendieron este lenguaje, no entendieron este idioma y no sabían que Él estaba hablando del templo, que es el cuerpo, porque ahora usted y yo somos el templo de Dios. Dile que a tu lado: cuida el templo. No comas cualquier cosa, ponte a dieta, si no, pregúntele a mi hija. Así que está aconteciendo en el contexto de la resurrección. Y dice que ellos iban camino a Emaús. Y camino a Emaús dice que Jesús se le apareció y comenzó a caminar con ellos. Jesús estaba allí. Estaba el que ellos habían visto hacer milagros. Estaba el que ellos habían visto levantar al paralítico, sanar al enfermo. Ellos lo habían visto. Ellos sabían quién era Jesús, pero no sabían que el que estaba allí ya no era Jesús el Nazareno, ahora era Jesús el resucitado. No es lo mismo conocer a Jesús el Nazareno cuando lo lees en un libro. No es lo mismo conocer a Jesús el Nazareno cuando lo lees en la Biblia, cuando alguien te lo predica, a que se te revele el Cristo resucitado. El Cristo resucitado se revela por la fe. Nosotros creemos que Él murió y que resucitó. Si usted no cree que Él murió y resucitó, usted está perdiendo su tiempo en el Evangelio. Oye, la base, el fundamento de nosotros los creyentes, de saber que tenemos un Dios más poderoso que cualquier otro Dios, y que dice el libro de Isaías que fuera de Él no hay dioses, es que nuestro Dios resucitó de entre los muertos, y los otros todavía los están esperando. Los otros todavía les están orando. Los otros todavía están en el limbo, pero el nuestro está en el cielo, coronado de gloria a la diestra del Padre, porque la muerte no lo pudo retener, la muerte no lo pudo detener, y se cumplió la palabra que Él dijo: destruiré este templo, pero al tercer día lo voy a volver a levantar. Usted y yo le servimos a un Cristo resucitado, a un Cristo que se levantó de los muertos, un Cristo que la muerte, que es lo que todo ser humano le teme, no lo pudo vencer. Por eso usted y yo, dice la palabra, que no moriremos, sino que
dormiremos. Porque cuando usted muere en Cristo, usted no muere, usted simplemente duerme hasta que Él le vuelva a resucitar. Porque en un día, en un abrir y cerrar de ojo, todo ojo le verá, y Él vendrá en una nube, y los que estamos aquí seremos levantados juntamente con Él, y los que murimos resucitaremos juntamente con Él. Usted y yo no estamos muertos, usted y yo tenemos una vida que es para siempre, un palacio celestial. Esto es temporero, pero nuestra vida está en el resucitado, en Cristo, en aquel que nos prometió. Y si Él se levantó de entre los muertos, a ti también te va a levantar, a ti también te va a resucitar. No temas, no desmayes, porque tu Dios está contigo. El Dios poderoso, el que todo lo puede, el que nada lo pudo detener. Ese es el Dios que tú y yo le vencimos. Oh, suelta la preocupación, suelta el afán, suelta lo que tengas que soltar y ampárate en la certeza de que el Cristo resucitado está de tu parte y está caminando. Dice que ellos iban camino a Emaús, y que camino a Emaús iban hablando de lo que había acontecido. Pero es que lo que había acontecido no era nada nuevo. Lo que había acontecido, Jesús lo había anunciado. Y ahora cuando Jesús se le aparece, es impresionante ver que Jesús va caminando al lado de ellos y ellos no lo reconocen. ¿Sabe qué? Usted ha visto mucha iglesia que Jesús camina con ellos y no le reconocen. Cuando usted ve esto, cuando usted los ve afanados, cuando usted los ve que salen por esa puerta y dicen no lo va a poder hacer, cuando usted ve que le dan más peso a la dificultad, al problema, que al Dios que resuelve los problemas. La iglesia tiene que comenzar a descansar, a tener paz y saber que en medio de la tormenta, esto le pasó también a los discípulos. Jesús se paró en una orilla y le dijo pasemos al otro lado. El que le dijo pasemos al otro lado es el que tiene autoridad sobre la tormenta, el que tiene autoridad sobre los vientos. Pero cuando vieron los vientos se olvidaron de lo que dijo Jesús en la otra orilla. Si Jesús te dijo en la orilla que vas para el otro lado, en medio de la tormenta di pégame tormenta, golpea la barca, pero yo confío en el que me dijo que voy para el otro lado, y no importa los vientos, no importa la tormenta, yo sé que voy a llegar. Porque Jesús está en mi barca. Y si Jesús está en mi barca, si Jesús está en mi vida, si el resucitado está conmigo, no hay tormenta que me detenga, no hay viento que me haga desfallecer, no hay problema que me quite el ánimo, no hay problema que me quite el entusiasmo. Yo voy a seguir creyendo por encima de cualquier cosa, porque si puedo creer que Él resucitó de entre los muertos, ¿cómo no voy a creer que Él me puede sanar? ¿Cómo no voy a creer que Él puede resolver? Lo más difícil es creer que Él resucitó. Y si tú estás aquí es porque ya tú creíste que Él resucitó. ¿Cómo no vas a creer que va a resolver tu situación? ¿Cómo no vas a creer que va a resolver? No te afanes, iglesia, le servimos a un Cristo resucitado. Lo que pasa es que hay gente que conocen a Jesús, pero Jesús no es el Cristo. Déjeme explicarle esto. Jesús no es el Cristo. Después de resucitado, a Él lo llamaban Cristo Jesús. Déjeme ponerle el orden. Jesús fue el que salió de María. Jesús es el que cargaba el caparazón, pero el Cristo estaba dentro. El ungido estaba dentro esperando el tiempo para manifestarse. Y los fariseos, toda aquella gente, lo que no sabían es que, escuche bien, que con cada golpe, con cada latigazo, yo no sé cuántos de ustedes han recibido un regalo. Escuche bien, Jesús era la caja, pero el Cristo era el regalo. Déjeme repetirle esto. Jesús era la caja, pero el Cristo era el regalo que estaba dentro de la caja. Y no se podía manifestar hasta que llegara el tiempo. ¿Para qué? Para cumplir con la ley, para establecerlo todo claro, para que el sacrificio fuese legal según los eruditos y la ley. Pero escuche esto: si Jesús era la caja y el Cristo era el regalo, cuando usted recibe un regalo, usted no puede ver lo que hay adentro sin romper la caja. Por eso es que Jesús tenía que ser roto a latigazo. Jesús tenía que ser roto a golpe. Jesús tenía que ser jalado por las barbas, tenía que ser escupido. Pero ellos lo que no sabían es que con cada golpe rasgaban un pedazo de la caja, con cada latigazo rasgaban un pedazo del regalo. Pero sabe que el regalo estaba por manifestarse. Muchas veces
veces cuando la vida te golpea, lo que quiere es que se refleje lo que hay dentro de ti, porque esta leve tribulación momentánea lo que crea en ti es un cada vez y más excelente peso de gloria. Antes, más bien, cuando el hombre exterior se va deteriorando, cuando la caja se va rompiendo, el hombre interior se va fortaleciendo y sale a relucir. Oh, tú demuestras al Cristo resucitado no cuando todo está bien, es cuando estás en problemas, cuando estás en oprobio. Ahí la gente dice: Él es diferente, ella es diferente. Todos estamos preocupados, todos estamos en cautiverio y ellos se están riendo, claro, porque sabemos que cuando nos golpean, cuando la vida se torna difícil, algo de adentro de nosotros está por... Yo quisiera creer que le estoy predicando a una iglesia que cree en aquel Cristo resucitado. Mire, el Él vive no es un eslogan. El Él vive no es algo que se dice por decirlo, no es un cliché. El Él vive es una realidad irrefutable. Nuestro Cristo vive y nadie lo puede refutar. Los cielos, la tierra muestran su gloria. Oh, yo no sé si tú puedes descansar en la gloria de aquel que te dice: tranquilo, tranquila, yo estoy contigo. Libro de Filipenses. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo del 5 al 10. Mire, déjeme hablarle un poco de este hombre llamado Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo, un erudito de la ley. Pablo, un hombre criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el fariseo, el escriba más sofisticado que había en aquellos tiempos. O sea, es como decir, quien me enseñó de ciencia fue Einstein, para que tenga una idea. O sea, Gamaliel era el más duro en cuanto a la ley se refiere. Y Pablo dice que él fue criado a los pies de Gamaliel. Pablo no era ningún bacalao, como decimos en Puerto Rico. No era ningún analfabeta. Pablo era un doctor en la ley. Pablo sabía todo en cuanto a la ley. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 5 al 10. Mira lo que dice allí. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 5 al 10. Pablo comienza a hablar de su resumen. Y Pablo dice: déjenme decirles quién yo soy, para que ustedes sepan quién es el que le va a hablar. Yo soy circuncidado al 8º día. Los que saben, en la ley de los israelitas había que circuncidarlo al 8º día, porque tenía que estar en la circuncisión para poder estar en el pacto del pueblo de Israel. Así que él cumplió con eso, circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, no de Jesucristo, porque Jesucristo era antes de la resurrección, pero luego de la resurrección ahora es Cristo el ungido, el que está a la diestra del Padre. Ahora dice: por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, lo que yo conozco se fue a la basura. Lo que yo conozco, mire, ya no cuenta, sino que es por la fe de... Y Pablo continúa mencionando a quién: a Cristo, no a Jesús, a Cristo, porque Cristo es el resucitado, la justicia que es de Dios por la fe. Y versículo 10, mire lo que dice: a fin de conocerle en el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Por qué me cautiva esto? Cuando usted mira el resumen de Pablo, usted tiene que saber que Pablo conocía muy bien a Jesús. ¿Cómo usted lo sabe? Porque si era un doctor en la ley, si era un experto, un perito en la Torá,
La Torá, Isaías habla de Jesús. Los profetas hablan de Jesús. Él conocía a Jesús a la perfección. Y ¿sabe qué? Por cuanto a la ley se refiere, ellos se negaban a pensar que esto era cierto. Por eso cuando Jesús se manifestó, la palabra dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, porque no pudieron reconocer que ese que estaba allí era el Mesías. Cuando usted mira la conversación que tuvieron los dos que iban caminando, dice, es que él dijo que iba a venir, y nosotros pensábamos que él era el que iba a redimir al pueblo de Israel. Estaba allí caminando con ellos el que iba a redimir al pueblo de Israel, y todavía ellos no lo reconocían, no lo podían ver. Ahora tenemos un Pablo que conoce a la perfección a Cristo Jesús. Él tiene que conocer cada profecía, él tiene que conocer todo lo que hablaban los profetas del Mesías. Pero ahora este hombre que conoce todo esto de Jesús dice, ya no me interesa saber mucho de Jesús, porque yo sé que Jesús era la manifestación de Dios para reconciliar al mundo nuevamente con Él. Pero para que el mundo se reconcilie con Él, ya no basta conocer a Jesús, ahora hay que confesar al Cristo. Y ahora Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Todo lo que conocía, todo lo que sabía, todo lo que entendía por la letra, todo lo que entendía. Por eso la palabra dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Por qué? Porque muchas veces por la letra queremos conocer cosas que no se pueden conocer si no es en el espíritu. Y ahora Pablo está diciendo, ya no quiero conocer más letras, ya no quiero conocer más nada. Ahora por el espíritu yo quiero que se me revele a Cristo, y para esto tengo que echar todo mi conocimiento en basura, tengo que echar todo mi conocimiento por tierra. ¿Sabes qué? Muchas veces inclusive los estudios, los diplomas, las cosas nos ponen a pensar lógicamente lo que por el espíritu tenemos que entender. Escuche bien, yo tengo a mi hija que es doctora, y yo sé que para un doctor es difícil creer que un cáncer pueda desaparecer simplemente porque alguien diga, tienes que ir en el nombre de Jesús. El doctor dice, es que hay células cancerosas, es que es evidente, yo lo vi en el CT scan, yo lo vi en las placas, salió una mancha negra, dice que es metástasis, está todo regado, pero Dios dice, yo soy el Dios que sana la metástasis, yo soy el Dios que sana el cáncer. Es difícil porque el estudio, porque la ley, porque la letra te enseña que eso no se puede, pero tienes que dejar la letra, tienes que dejar la lógica y comenzar a pensar en el espíritu de que Dios sí puede. Yo no sé qué te dijeron, pero yo vine a decirte, Dios sí puede. Dios lo puede hacer. Dios puede cambiar tu diagnóstico, Dios puede cambiar tu enfermedad, Dios puede cambiar tu economía, Dios puede cambiar tu mente, Dios puede cambiar tu corazón. El Dios que nosotros tenemos es el Dios que sí puede, porque no es letra, Él es espíritu, y el espíritu vivifica y te cambia el pensamiento. Ahora tenemos un hombre inteligente, un hombre brillante, un erudito diciendo, lo que aprendí lo dejo por basura con tal de conocer a Cristo el resucitado, porque si se me revela Cristo el resucitado, yo sé que voy a otra dimensión. Iglesia, tenemos que ir a la dimensión del resucitado, porque usted y yo estamos sentados juntamente con Él. Levántate y siéntate con Él, ya no te quedes más abajo, sube a la dimensión del resucitado. No es lo mismo hablar de Jesús que hablar del Cristo que resucitó. Yo conozco al que resucitó. ¿Por qué? Porque Él me resucitó de entre los muertos, me resucitó de la droga, me resucitó de mis... Ay, Dios mío, gracias Dios, porque tú me resucitaste juntamente contigo. Mire, cuando Dios te resucita, tú tienes que saber que Él tiene el poder para resucitar. Cuando la vida te tenía ahí, cuando la muerte te tenía ahí en sus garras, y hoy tú te ves, tú dices, de verdad, que yo tengo que creer que Él resucita de los muertos. Cuando te diagnosticaron aquella enfermedad, que dijeron que te morías en 6 meses y todavía estás de pie caminando, tú tienes que decir, de verdad, que ese es el Cristo que yo confieso, ese es el Cristo que yo le sirvo, ese es el Cristo que dice la palabra. Pero más que dice la palabra, a mí se me reveló por el Espíritu. Mire esto. Cuando hay un velo, escuche bien, cuando hay un velo, el velo te impide conocer a Cristo. Mire bien que dice que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. No es lo mismo oír hablar de Él, porque ahora mismo, escuche bien,
Yo puedo decir, jaja, yo conozco a Michael Jordan. Claro, por lo que he escuchado, por las historias, por lo que he visto en la televisión. La pregunta es, ¿realmente le conozco? Entonces la pregunta para la iglesia hoy es, ¿y tú? ¿Cómo le conoces? ¿Por lo que el pastor te predica? ¿Por lo que has escuchado por años de años? ¿O porque has tenido una experiencia realmente con él? Pastor, es que cuando usted predica a mí se me paran los pelos. ¿Sabe qué? Los pelos se te paran cuando entras del calor al frío. El que se te paren los pelos es una sensación que sucede por el clima, que sucede por cualquier cosa en el cuerpo. Ay, si te pasó, si se te para. No, si conoces a Cristo porque se te pararon los pelos, permíteme decirte que el pelo se te va a caer. No, es que no conocemos realmente a Jesús. Hemos escuchado de Él, nos congregamos, el pastor nos ministra a Cristo, pero cuando viene la dificultad mostramos que no le conocemos, que le hemos escuchado, que en algún momento nos hemos emocionado, que en algún momento nos ha sacudido la predicación, nos paramos, corremos, brincamos, gritamos aleluya, pero cuando salimos allá afuera es que realmente demostramos cómo le conocemos. Cuando la dificultad acecha, cuando todo parece haber terminado, cuando la tormenta está golpeando, cuando la noche está oscura, cuando el diagnóstico es contrario, es ahí que demostramos si realmente le conocemos o si solamente lo habíamos escuchado. Estos que estaban allí dice que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Escucha bien, iglesia, no permitas que el diagnóstico te ponga un velo en los ojos. No permitas que la tristeza te ponga un velo en los ojos. No permitas que la preocupación te ponga un velo en los ojos. No, hoy tienes que sacudirte y decir, se me va el velo, porque yo voy a comenzar a ver a Cristo como Él merece que yo lo vea. Muchas veces menospreciamos y minimizamos a Cristo por el problema que estamos pasando y estamos más afanados en lo que estamos viviendo que en lo que estamos creyendo. Comienza a vivir por lo que estás creyendo y no por lo que estás viviendo. Había una mujer llamada Agar. Dice que Agar estaba en el desierto. El niño y ella se quedaron sin agua y dice que ella dijo, aquí me muero. Pero ¿sabe qué? No podía morir. ¿Sabe por qué no podía morir? Porque Dios le dijo a Abraham, en Ismael también te daré una gran herencia. Había una palabra sobre Ismael. Ismael no podía morir, pero ella estaba tan preocupada, estaba tan triste que se le olvidó lo que habían dicho de su hijo. Muchas veces estamos tan preocupados, estamos tan entretenidos que se nos olvida lo que Dios dijo de nosotros, lo que Dios dijo de nuestra casa, lo que Dios dijo de nuestro futuro. Pero yo vine a anunciarte que tu futuro en Dios es certero, que tu futuro en Dios no tiene juego, que tu futuro en Dios no va a cambiar, porque Él sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. Y estaba aquella mujer y dice que se le acabó el agua, y cuando se le acabó el agua dice que puso al niño a la distancia de un tiro de arco debajo de un árbol porque no quería verlo morir. Pero ¿sabe qué? En medio de su llanto, en medio de su quebranto, se le apareció un ángel y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Por qué estás triste? Es que no has visto que el niño se va a morir. Y el ángel, ¿sabe qué hizo? Ay, mi amor, déjame quitarte el velo. Y cuando el ángel le quitó el velo, dice que sus ojos fueron abiertos y delante de ella había una fuente de agua. No permitas que el velo no te deje ver la fuente, la solución al problema que está delante de ti. Yo vine hoy a decirle a la iglesia, hoy se te quita el velo, hoy se rasca el velo, hoy se abren los ojos para que vea que contigo está caminando el resucitado. ¿Cómo es posible que Él camine contigo y que tú no lo veas? ¿Cómo es posible que Él camine contigo y tú no lo reconozcas? Hoy se le va el velo a alguien, hoy por el Espíritu Dios le abre los ojos, comienzas a ver el agua, comienzas a ver la bendición, comienzas a ver al resucitado caminando. Mira, es impresionante ver que Jesús iba caminando con ellos, hablando con ellos, conversando con ellos, y ellos no reconocían. ¿Cuántas veces Dios nos habla en la soledad? Dios nos habla en una canción, Dios nos habla en el carro en una adoración, y seguimos con la misma preocupación, porque no sabemos reconocer la voz del resucitado que está caminando a nuestro lado. Muchas veces no tienes que esperar venir a la iglesia. Muchas veces prendes la radio y te sale un mensaje, Dios te está hablando.
Muchas veces prendes una adoración y en esa adoración el Espíritu te quiere ministrar, pero muchas veces estamos tan velados, tenemos los ojos tan cerrados que no conocemos al que está caminando a nuestro lado. Pero yo vine a decirte que el Dios que te prometió es el Dios que cumplirá, el Dios que no te fallará. Él no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que habló lo cumplirá, lo que prometió lo ejecutará. Él lo va a hacer, solamente confía. Mira, aquella gente tenían los ojos velados y por eso no podían conocer a Cristo. No es lo mismo escucharle que conocerle. Cuando tú le conoces, tú tienes... Escuche bien, cuando tú le conoces, tú tienes la ventaja de reconocer su voz. Cuando has escuchado de Él, tú has escuchado que tiene una voz sublime, que tiene una voz dulce, que tiene una voz que cautiva. Pero no es lo mismo cuando tú lo conoces y lo escuchas. No es lo mismo reconocer la voz por el dicho que reconocer la voz porque lo escuché. No es lo mismo de que te digan, oye, déjame darle este ejemplo. Yo tengo líderes aquí que saben cuando yo llego. ¿Por qué? Simplemente porque olfatean el olor de mí. Dicen, por ahí está el pastor. Porque ya conocen por el tiempo que llevan a mi lado, mi perfume. No tengo ni que hablarle. Dicen, el pastor está por ahí porque huele al perfume de él. Es que cuando tú lo conoces, él no te tiene ni que hablar. Con que Él esté cerca, tú olfateas su perfume. Tú olfateas que Él está ahí. Cuando tú conoces a alguien, tú tienes ventajas que otros no tienen. Por eso el mundo no le puede ver, pero la iglesia sí le puede ver, porque la iglesia tiene el derecho de conocerle. La iglesia tiene el derecho de acercarse. El velo está rasgado para que podamos ir delante de Él cara a cara y podamos hablar con Él, podamos escucharle, podamos olfatear su olor. Mire, escuche bien, yo tengo experiencias y los que me conocen de años saben. Yo sé cuando el Espíritu Santo va a comenzar a hacer cosas tremendas. ¿Por qué? Porque me da un olor. Comienzo a olfatear su perfume y le digo, ay, tú estás aquí, qué bueno que estás aquí. ¿Sabe qué? Él siempre está ahí. Aunque no huelas el perfume, aunque no escuches su voz, la certeza y la fe tiene que ser que Él siempre. Hay pastores que no le escucho, hay pastores que no lo huelo. Es que yo no me muevo por lo que huelo, por lo que escucho. Es que yo me muevo por lo que sé. Y yo sé que aunque no sienta el perfume, aunque no escuche su voz, yo sé que Él va caminando. Yo sé que Él va caminando conmigo. Dice que los ojos estaban velados para que no le conociesen. Iglesias, no pierdas el beneficio y la ventaja de conocerle. No pierdas el beneficio y la ventaja de conocerle. No te conformes con lo que has escuchado. Confórmate con conocerle. Miren si es extraordinario esto. Que en medio de la conversación, cuando leí esto, dije, wow. Quizás tú has leído estos textos antes, pero yo leí este texto y este texto me rompió la vida, hermano. Miren lo que dice el texto número 21 de Lucas 24. Lucas 24, versículo 21. Lucas 24, versículo 21. Quiero que lo plasmes en la pantalla porque quiero que lo leas conmigo, porque hay algo muy profundo aquí. Ellos están conversando con Él y le dicen, es que nosotros esperábamos. El que había de redimir a Israel estaba ahí. Es que nosotros esperamos. El que había de, pues el que iba a redimir a Israel está ahí contigo, no lo conoces. Pero lo que me pegó fuerte fue esto. Además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. La pregunta es, ¿y por qué ellos mencionan hoy es el tercer día? Porque ellos habían escuchado lo que Jesús había dicho. Estos dos habían escuchado que Jesús dijo que el tercer día iba a resucitar. O sea, ellos sabían del día, pero no lo estaban reconociendo. Iglesia, yo he venido a decirte, tú estás en tu mejor día y no lo estás reconociendo. Tú estás en tu mejor temporada y no lo estás reconociendo. Yo vine a decirte que hoy tú estás en el tercer día. Aunque estés viendo lo contrario, hoy es tu tercer día. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, se tiene que cumplir. Ellos dijeron, es el tercer día y no se ha cumplido lo que Él dijo. Pero ellos no sabían que el cumplimiento estaba caminando al lado de ellos. El cumplimiento de la palabra de Dios sobre ti siempre está caminando con
contigo en la medida que tú camines, porque la palabra dice que las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Tu trabajo es caminar. El tercer día Él lo va a manifestar, pero no dudes que el tercer día está, no dudes que la manifestación está, no dudes que el cumplimiento está. Tú simplemente camina, tú simplemente cree. Ellos dijeron que es el tercer día y no ha pasado nada. Mi hijo, tú lo que no sabes es que ya Dios te metió en tu tercer día, ya Dios te metió en tu solución, ya Dios te metió y resolvió tu problema, ya Dios está operando algo a tu favor. Solamente dile que todo camina, camina, camina. Si hay algo que nos pone un velo para poder ver lo de Dios, ¿sabe qué es? La duda. El libro de Santiago dice que aquel que pida algo dudando, que no crea, que ni se imagine, que ni piense que recibirá de él cosa alguna. No, la duda te pone un velo para que no puedas ver lo que Dios quiere hacer. Óigame, y es normal que muchas veces la preocupación, el problema, la situación es tan adversa, es tan difícil, la dificultad nos golpea tanto que se nos dificulta creer. Pero ¿sabe qué? Tienes que creer por encima de la dificultad. Tienes que creer por encima de lo que ves, porque tú y yo no caminamos por vista, caminamos por fe. Y la fe va por encima de lo que podamos ver hoy. Esta gente le están diciendo: hoy es el tercer día y nada ha sucedido. Hoy es el tercer día y lo que habló no se ha cumplido. ¿Sabe qué? Tu tercer día puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Yo me acuerdo cuando me hablaron en el año 2000 y me dijeron: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a ensanchar. Pasaron 16 años para que se cumpliera ese tercer día. Pero hoy estoy viviendo lo que se me habló. Hoy estoy viviendo lo que se me profetizó. No sucedió al tercer día, pero se manifestó el tercer día. Porque el tercer día lo que se manifiesta es la palabra que Jesús habló. Ellos estaban viviendo una palabra que Jesús había hablado. En tu tercer día se va a manifestar lo que Dios habló. Yo no te estoy diciendo que el tercer día va a ser de aquí a 3 días. Puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 5 años. Pero de que tu tercer día se va a manifestar, se va a manifestar, porque Dios no dejará caer su palabra en tierra. Lo único que puede evitar que tu tercer día no se manifieste es que dejes de caminar, es que dejes de creer. Pero yo no sé qué tiempo llevas esperando, pero escúchame bien, puede ser que sea mañana, puede ser que sea pasado mañana. Lo importante es que sigas creyendo y que sigas caminando, porque se va a manifestar. Y me vas a decir en algún día: pastor, se me reveló mi tercer día, mi hijo entró por la puerta, mi matrimonio se restauró, mi negocio prosperó, mi economía se levantó. Mi tercer día lo estoy viviendo. No dejes que la duda invalide lo que Dios te dijo. No dejes que la duda mate la fe. No dejes que la duda no te deje ver lo que Dios quiere mostrarte. Muchas veces nuestra poca fe no nos permite escuchar ni ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas veces nuestra poca fe no nos permite ver lo que Jesús quiere hablar, lo que el Cristo nos quiere mostrar y lo que Dios quiere hacer por nosotros. Termino con esto. Narra la historia de un hombre llamado Eliseo. Esta historia me gusta mucho porque es una historia que dice que Samaria estaba rodeada completamente. Escúcheme, Samaria estaba rodeada completamente. Y dice que los víveres se habían terminado. Dice que había una hambre tan terrible en Samaria que el estiércol se vendía en galletitas. Pero se levanta un hombre y dice: oye, ¿habrá algún profeta que nos diga algo? Aquí habrá alguien que se convierta en la boca de Dios, que se constituya en una esperanza, que nos diga algo que pueda cambiar nuestro entorno. Y dice que llamaron a un hombre llamado Eliseo. Y Eliseo, en medio de la peor circunstancia, en medio de la peor crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel, porque estaban, ¿sabe qué? Cautivos, estaban encerrados, estaban en cautiverio en Samaria, estaban rodeados. Y Eliseo se levanta y dice: oye, ¿sabe qué? Escuchen bien esto. Mañana a esta misma hora esta situación va a cambiar. Mañana a esta misma hora lo que estás viviendo hoy dejará de ser.
Mañana a esta misma hora, ¿sabes qué? Dios va a cambiar la circunstancia por la que entraste por esta puerta. Mañana a esta misma hora vas a ver un milagro en tu casa, en tus hijos, en tu finanzas, en tu matrimonio, en tu empresa. Mañana a esta misma hora. Es difícil creer que alguien nos diga mañana a esta misma hora cuando llevamos un tiempo en esa situación. ¿Sabes qué? Si la comida se acabó en Samaria es porque llevaban mucho tiempo encerrado. La comida no se acaba de un día para otro. Si cerraran Puerto Rico ahora, tendríamos comida por lo menos para 3 o 4 meses. Ellos llevaban, ponle 3 o 4 meses. Y viene un loco y dice, no importa, porque estos 3 o 4 meses van a cambiar en 24 horas. Es imposible para la mente humana creerlo, pero para el que está en la fe dice, es verdad, Dios puede cambiar 30 años de sequía en solamente 24 horas, en un caudal que brote agua suficiente de abundancia. Dios es el Dios que puede cambiar mi enfermedad, que llevo 3 años en esta crisis, llevo 3 años en esta cosa, pero en 24 horas Dios me puede sanar. Oh, llevo algún tiempo peleando con mis hijos no me quieren escuchar, están en el mundo, están haciendo lo contrario, pero yo creo que mañana mismo Dios los puede tocar. Es casi imposible pensar y creer en esto. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento, la lógica, el pensamiento, el tiempo nos va cautivando, nos va castrando la fe. Pero yo vine a decirte, el Dios que tú y yo le servimos, mañana mismo lo puede hacer. Mañana mismo puede abrir tus ojos, mañana mismo puede cambiar tu circunstancia, mañana mismo puede entrar en el escenario de tu vida, mañana mismo. Y se levanta este loco a hablarnos de su capricho, a hablarnos de lo que piensa. Se levanta a hablar de parte de Dios y le dice al pueblo de Israel, mañana a esta misma hora esto va a cambiar. Habrá tanta abundancia. Y se levanta uno y dice, mira, si Jehová abriese las ventanas de los cielos, pasaría esto. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pero no se levantó cualquiera. ¿Sabe quién se levantó? Se levantó el príncipe sobre cuyo brazo se recostaba el rey. Este texto tiene mucho peso. ¿Sabe por qué? Porque no se levantó cualquiera. Se levantó a alguien con autoridad. Se levantó a alguien que el pueblo reconocía. Se levantó a alguien que el pueblo sabía que tenía autoridad para decir cosas. Muchas veces se van a levantar cosas con autoridad. La tormenta tiene autoridad. La enfermedad tiene autoridad. El problema tiene autoridad. Hasta que tú le creas a Dios, porque el Dios que tú y yo le servimos tiene más autoridad que cualquier problema, que cualquier circunstancia, que cualquier tormenta. Así que quien se estaba levantando era un hombre con autoridad y estaba retando delante del pueblo la palabra de Eliseo. Oye, Eliseo, tú estás diciendo que mañana a esta misma hora, pero te pregunto, si Jehová abriese las ventanas de los cielos, acontecería lo que tú estás hablando. Pero me cautiva que el profeta estaba muy seguro de lo que estaba hablando. ¿Sabes qué? El profeta estaba sentado, estaba centrado, estaba anclado en lo que creía y no en lo que veía. Y ahora cuando este hombre los reta, cuando este hombre le dice, sucederá esto, el profeta no cambió. El profeta no dijo, oye, es verdad, sucederá esto o no sucederá. Esto como que está duro. No, el profeta le contesta y le dice, ¿sabes qué? Por cuanto estás dudando, esto es lo que va a pasar. Va a acontecer, la gente lo va a disfrutar, el pueblo lo va a ver, pero tú no disfrutarás ni un poquito. Escuche bien, no deje que otro disfrute lo que Dios te está hablando hoy. No deje que otro viva lo que Dios está manifestando hoy. Dile, yo sé que mi situación está difícil, pero Dios la puede cambiar. Yo sé que mi circunstancia es contraria, pero yo creo que mañana algo Dios puede hacer. Es más, yo creo que ya Dios hoy lo está haciendo. Cuando tú comienzas a creer, Dios comienza a operar. Cuando tú comienzas a creer, Dios comienza a manifestar. Cuando tú comienzas a creer, el Espíritu comienza a poner cada cosa en su lugar. Yo veo que hoy fichas se están moviendo, que el cuadro de ajedrez, el rey está moviendo la ficha, el rey está moviendo el caballo, el rey está moviendo la reina, el rey está moviendo el alfil. Y yo pienso que pronto escucharemos un jaque mate contra el reino de las tinieblas. Alguien se tiene que levantar hoy y decir, yo le sirvo a un Cristo resucitado, al Cristo poderoso, al Cristo de poder. ¿Sabe qué? Es poderoso saber que este mismo hombre estaba allí y el criado le dice, Eliseo, Eliseo, estamos rodeados, Eliseo, estamos perdidos, Eliseo, es que estamos cercados. Y Eliseo le dice, mi hijo, escucha, Señor, hoy yo te pido
que tú abras los ojos de mi siervo para que él pueda ver. Y cuando se le quitó el velo, dice que él vio que eran más los que rodeaban a los que los rodeaban a ellos. Yo vine a quitarte el velo y a decirte que es mayor la solución que el problema, que es mayor la solución que el conflicto, que es mayor la alternativa que lo que estás pensando hoy. Nuestro Dios sí puede. Esta es mi oración hoy. Padre, remuévenos el velo para que no vivamos una religión, para que no vivamos simplemente una lectura, sino para que vivamos la experiencia de un Cristo resucitado, para que vivamos la experiencia de la revelación del Espíritu de aquel que resucitó de entre los muertos y lo podamos ver cara a cara. Oh, solo confía en el Señor, abrirá camino a tu favor. Solo camina, solo camina. Confía que el Señor abrirá camino a tu favor. Solo camina, solo camina. Mire, iglesia, camine confiando que el Dios que tú y yo le servimos, oh my God, es un Dios tan lleno de poder, es un Dios tan poderoso, es un Dios tan grande. Aleluya. Si te enfrentas al mal, no temas, Dios te sostendrá. Y en la tempestad a tu lado Dios siempre estará. Su palabra cumplirá. Si Él lo dijo, Él lo hará. Mi Dios puertas abrirá.